El Evangelio de este segundo domingo de Cuaresma nos describe la escena de la transfiguración, muy singular, muy colorida y que comienza así. Tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. Es una escena de luz, es un misterio de luz. La escena continúa, no la voy a leer, la recordamos seguramente todos y está a nuestro alcance en cualquier evangelio, en cualquier misal. Quisiera simplemente que sacásemos en este breve rato de oración, rescatásemos 4 resplandores de este fulgor de la escena de la transfiguración. 4 aplicaciones entre muchas otras posibles. Cada uno podrá asomarse en su oración personal y contemplar y descubrir muchos otros fulgores de esta escena. Quisiera fijarme en 4. En primer lugar, la belleza. Es una escena donde se nos dice que el rostro de Cristo cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. San Mateo añade que con una blancura que no puede conseguir ningún batanero de la tierra. Nos estamos asomando a una belleza superior a la de este mundo, a la aparente, a la externa. Y es que la belleza es un trascendental, es decir, es una propiedad que tienen todas las cosas. Todo tiene una cierta belleza simplemente por el hecho de existir. Así como hay otros trascendentales, otras propiedades que también pertenecen a todas las cosas, como es, por ejemplo, la unidad o la verdad o una cierta bondad. Pero la belleza es un trascendental singular, porque es ambiguo, porque existen 2 tipos de bellezas. Una belleza externa, que es la que se percibe a primera vista, a la que nos referimos cuando decimos de alguien que es una persona bellísima, es el aspecto, lo que se puede retratar, es algo que también se puede moldear, que se puede manufacturar. Existe una industria cosmética muy poderosa. Y luego, en segundo lugar, la belleza interior o el esplendor de la bondad, que es lo que decimos cuando afirmamos de alguien que es una bellísima persona. No nos estamos refiriendo tanto a su aspecto externo, sino a su bondad profunda. Es algo que no se percibe a primera vista, sino solamente con el trato. Cuando estamos con alguien, le conocemos bien y nos damos cuenta que tiene un alma muy bella. Las 2 bellezas evidentemente son compatibles. Y de alguna manera la belleza interior se manifiesta al exterior. Se suele decir que el rostro es el espejo del alma. Pero esto no es exactamente así ni siempre, por esa capacidad que tenemos de aparentar, de tener una actitud fingida, incluso optimizada, ya sea por la cosmética, ya sea por los programas de imagen. Vivimos en creamos realidades icónicas que mandamos a la red y que no corresponden a la realidad. Son dos realidades, o sea, 2 bellezas distintas. Las 2 son buenas, pero son distintas y conviene distinguirlas, aprender a distinguirlas, porque la más importante es la belleza interior. La belleza exterior está bien, pero no da para vivir, para convivir, para formar un hogar. Muchos matrimonios o parejas se rompen porque por fuera son muy atractivos, pero interiormente son muy pobres y enseguida, por esa pobreza, no tienen nada que compartir y se aburren o no tienen virtudes. Conviene fijarse en la belleza interior, sobre todo, aprender a distinguir la belleza interior y la exterior. Esto es hoy especialmente importante porque vivimos en una cultura de la imagen
Y la famosa expresión de Descartes, pienso, luego existo, hoy se puede parafrasear diciendo aparento, luego existo. Damos muchísima más importancia a la apariencia que a la realidad. Bien, distinguir ambas bellezas. Aprender a distinguirlas y a percibir la belleza interior por el trato, fijarse en ella, valorarla por encima de las demás. En segundo lugar, segundo reflejo de la transfiguración. Estos tres predilectos, Pedro, Santiago y Juan, tuvieron la suerte de contemplar la belleza interior de Cristo. Se puede decir que Cristo se transfiguró exteriormente, cambió su figura exterior, transfiguró, pero también se podría decir que estos tres discípulos tuvieron el don de contemplar el mundo interior de Cristo. Esto es lo que pasaba dentro de Cristo habitualmente. Esta es la belleza interior de Cristo habitual. Un rostro transfigurado, unos vestidos fulgurantes de blancura. Ese mundo interior de Cristo, según se manifiesta en el Evangelio, era un mundo de oración. Esta es una escena de oración. Subieron al monte a orar y el Señor hablaba con el Padre. Se va a manifestar al final la voz del Padre. Y también, como consecuencia, con Moisés y con Elías, o sea, con la ley y con los profetas, con la santidad de los hombres buenos y santos que participan también de Dios. Jesucristo, según se ha definido en los primeros concilios ecuménicos, en Calcedonia y en Éfeso, Jesucristo es la persona eterna del Verbo que asume una naturaleza humana. O sea, en Cristo hay una persona con dos naturalezas. La naturaleza divina, que corresponde a la persona divina, eterna, y la naturaleza humana que adquiere en el tiempo, en la encarnación. Y por tanto en Cristo hay dos inteligencias y dos voluntades. Y de la manera semejante a como nosotros nos conocemos a nosotros mismos, nos podemos observar, sé quién soy yo, es como si me desdoblase, tengo una idea de mí mismo desde niño hasta hoy, o me puedo juzgar a mí mismo, me observo a mí mismo. También la naturaleza humana de Cristo, su inteligencia, su voluntad, observa a la persona que hay detrás, que es la persona eterna del Verbo. Por tanto, Cristo tiene una visión beatífica constante, tiene una ciencia de visión, está viendo constantemente la Trinidad, es decir, al Padre. El Verbo eterno, que es puro amor al Padre, es quien asume una naturaleza humana. Y la inteligencia y la voluntad de esa naturaleza humana contemplan a la persona que lo sustenta, esa naturaleza, que es el Verbo, y desde ahí al Padre y al Espíritu Santo. El mundo interior de Cristo es, por tanto, oración, es diálogo. Es un amor constante al Padre. Pensemos simplemente que las personas de la Trinidad son pura entrega, son puro amor, por eso no son tres dioses, tienen todo en común. Por eso la naturaleza humana, la inteligencia de Cristo, su mundo interior, está volcado hacia el Padre, está contemplando constantemente al Padre. En esta segunda reflejo de la transfiguración, el diálogo, nos podemos preguntar si nuestro mundo interior es así también. O es un monólogo, en cambio, si nos estamos dando vueltas a nosotros mismos, si es un mundo de imaginación, de recuerdos, de fantasías, de deseos. Hace poco leía en una revista el consejo de monologar en alto, hablar solo cuando tengamos problemas, decirnos, tranquilo, no pasa nada, todo irá bien, porque de esta manera se aumenta la autoestima, disminuye la ansiedad, crece el rendimiento. Bueno, todo eso son recursos verdaderamente pequeñitos, ¿no? Tienen el techo muy bajo. La verdadera propuesta es pasar el día hablando con Dios. Esto es lo que se llama la presencia de Dios o la contemplación. Ser contemplativos no consiste en espolvorear a lo largo del día pequeñas jaculatorias como si fuesen un mantra, sino en hablar con el Señor a partir de las cosas que van ocurriendo.
gracias Señor por esto, o perdóname por lo otro, o ayúdame lo de más allá, o te pido por esta persona. Es hacer de todo el tema de la oración. Se podría decir, con un punto de exageración, que vivir es una excusa para tener temas de conversación con el Señor. Ser contemplativo es tener un mundo interior semejante al de Cristo, abierto, dialogante, y de ese diálogo sacamos en cada caso lo que convenga: fuerza, ánimo, perdón, compunción, reparación, lo que sea. Diálogo, por tanto, mundo interior abierto, dialogante, compartiendo con el Señor todo. En tercer lugar, como tercer reflejo de la transfiguración, vamos a echar un vistacito a esos tres predilectos, que reciben una dedada de miel, como decía San José María, un consuelo de Dios. Contemplan el mundo interior de Cristo, el diálogo con el Padre y como consecuencia también con Moisés y Elías, y están tan admirados, están tan bien, que dicen: qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas. Están muertos de sueño, seguramente pasaron, esta transfiguración tuvo lugar durante la noche, el Señor se retiraba al monte a rezar de noche. De hecho, no lo vamos a leer este domingo, pero el versículo siguiente a este evangelio dice: al día siguiente, cuando bajaron, y sí se nos dice que estaban muertos de sueño, pero al abrir los ojos contemplaron la escena y se quedaron tan deslumbrados que dijeron: qué bien se está aquí. Los consuelos afectivos en la oración y en el trato con Dios son habituales. No es algo que haya que buscar en directo, puesto que eso significaría pues, un cierto egoísmo, una cierta búsqueda de uno mismo, ¿no? La cuadratura del círculo, amar a Dios para beneficiarse o no. Es un resultado, es un don, es un regalo, pero Dios lo concede a manos llenas y además con una intensidad que es inimaginable. No hay techo en los consuelos de Dios. Los concede cuando quiere, los concede muy generosamente y son inimaginables. No hay ninguna persona que haya llegado a un estado de consuelo interior en el trato con Dios superior al cual diga: es imposible más. No. Dios siempre puede conceder más, y concede de hecho más y más. Por eso la vida interior, aunque como digo esto es un regalo de Dios, no hay techo. Así como en la vida profesional o en la física o incluso la vida de relación humana, ¿no? En la vida matrimonial, afectivamente o cuanto a su esplendor hay un cambio de rasante, hay una decadencia, en la vida interior no. Y se puede tener siempre más intimidad y más consuelo a los 60 más que a los 40, a los 80 más que a los 60. Pero también es posible que pasemos por momentos de sequedad. Y conviene entonces aplicar un poco de atención para distinguir la sequedad que procede de la tibieza de la que en cambio es permisión de Dios para nuestra purificación. Es imposible confundirlas, imposible. Basta preguntarse si hay alguna explicación sencilla que se nos ocurre inmediatamente para esa sequedad. Si hay pues descuido de la piedad, si hay falta de mortificación, si nos buscamos en lo que hacemos, cosas así, ¿no? Si hay algún rencor consentido, algo que nos aparta de Dios, evidentemente, y está pactado, no nuestra debilidad, no el que seamos pequeños, sino algo pactado. Entonces ya está. Eso lo explican suficientemente. Si en cambio estamos abiertos al Señor, no le estamos negando conscientemente nada, estamos procurando ser generosos en la mortificación y en la piedad y en el amor a los demás, eso seguramente es una permisión divina. Algo permitido por Dios, que puede ser cansancio acumulado, pero en cualquier caso permitido por el Señor. Vamos bien, perseveremos porque antes o después saldrá el sol. El cielo será la prolongación de estos consuelos humanos, es la visión beatífica. Se ha descrito el cielo de muchas maneras, pero seguramente ninguna superior a esta: mirar a Dios cara a cara. Cuando dos enamorados se miran a los ojos, se transmiten más conocimientos, más información de lo que se pueden decir verbalmente. Esto es nada más que un ejemplo o una imagen muy lejana, pero cuando Dios nos mire a los ojos nos transmitirá toda su bondad, toda su belleza,
toda su omnipotencia, todo su conocimiento, que será cuando todo eso se vuelque en este pobre vaso de barro que soy yo, que somos cada uno de nosotros, decía San José María. Entonces me explico lo de San Pablo: ni ojo vio, ni oído yo, ni pasó por mente humana alguna lo que Dios tiene reservado para los que le aman. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro, decimos en la plegaria eucarística 2. Al despertar me saciaré de tu semblante, se dice en el Salterio. Bien, por tanto, dejar en las manos del Señor estos consuelos, pero sabiendo que los concede a manos llenas en este mundo y de manera perfecta y definitiva, plena, en el cielo. Y finalmente, se escucha, en cuarto lugar, se escucha la palabra del Padre que dice: escuchadlo, escuchadlo. Nos dice: escuchadlo. Jesucristo es la palabra, el verbo, y es la palabra del Padre que nos lo entrega para que lo escuchemos. Acoger al verbo, acoger su palabra, es participar en esa ciencia de visión que Él tiene. Nosotros no vemos las cosas con los ojos de Cristo, no vemos a Dios cara a cara todavía, pero cuando acogemos su palabra, cuando participamos de su mundo interior por la fe, entonces participamos de esa visión. Es preferible ver y comprobar, saber por experiencia, que fiarse. Pero es muy preferible saber algo por confianza que simplemente no saberlo. Y además lo que el Señor nos dice y creemos por confianza, lo llevamos a la práctica, lo experimentamos. El conocimiento de fe es el más habitual. El 90% más de nuestros conocimientos vienen por ahí. Lo que hemos estudiado, lo que hemos leído, lo que nos han dicho los demás y que nosotros no hemos experimentado. Cuando cogemos un ascensor y pulsamos el segundo piso, esperamos que nos lleve ahí. No sabríamos demostrarlo, pero confiamos. Y hacemos bien en confiar y además lo experimentamos. Hacemos bien porque detrás hay un ingeniero, porque hay mucha gente, muchos vecinos que lo utilizan todos los días y finalmente porque lo hemos cogido nosotros mismos otras veces. Y así en la fe ocurre algo semejante. Hay alguien que sabe, que es Cristo, hay muchos que lo han experimentado, los santos, y nosotros mismos lo hemos hecho en más de una ocasión. Creer y experimentar. Cuando el Señor, por ejemplo, nos habla de buscar el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás se nos dará por añadidura, nos está invitando, no explica en qué consiste la providencia, nos está invitando a entrar en ella, a experimentarla, a fiarnos. La palabra de Dios es palabra de autoridad, es palabra de autor, como la cocina de autor. Dice, hace lo que dice. Obedeciéndole, fiándonos, se produce el milagro de entrar en el mundo interior de Dios, en esa relación entre el Padre y el Hijo. Y en cambio, si rechazamos esa palabra, nos dice el Evangelio que Moisés, Elías y Jesús hablan de su éxodo, de su salida, que es su muerte en la cruz. Rechazar la palabra de Dios es clavarle en la cruz. Al final, cada vez que se nos propone bien a nosotros la palabra de Dios y sin embargo la rechazamos, le clavamos en la cruz. Estaban hablando en definitiva también de nosotros, del rechazo de los hombres, del nuestro, de cada uno. Y en cambio cuando le acogemos, pues tenemos intimidad con Él, pregustamos el cielo. Somos no nosotros el que vivimos, sino Cristo quien vive en nosotros, como dice San Pablo. Bien, son como 4 reflejos de esta escena tan bonita, tan preciosa, tan misteriosa, y que nos dice tanto del mundo interior de Cristo que donde podemos entrar por la gracia también cada uno de nosotros.